Bueno, Claudio es un poquito más alto que yo, entonces bajo el micrófono. Bueno, gracias, Alexis. Me traje los lentes. Por primera vez traje lentes por las dudas, así que los voy a dejar acá. Pasa el tiempo. Bueno, qué linda reunión, la verdad, qué lindo, qué lindo. Gracias, Ceci, por participar de la alabanza, fue muy lindo verte, tocar la batería. Gracias, Facu, por la reflexión, hablando de este Jesús sencillo, humilde y no pidiendo retribuciones grandilocuentes como grandes banquetes ni pirámides, sino dando su vida por nosotros, entregándose. Gracias, Claudio, por la oración, pidiendo por el país y haciendo tan buena referencia respecto a nuestras posibilidades de ayudar y no entorpecer. Diría que ya está, con eso ya sería suficientemente importante, ya estaría la reunión. Me gustaría hacer una breve reflexión, espero que sea breve. Así que bueno, y también mencionar a Alexis por su mención respecto a los pasajes que no he tocado leer esta semana, de que hemos llegado al momento en que Jeremías profetiza, bueno, lindos versículos, ¿no es cierto? Lindos, digamos, profetiza la venida del Señor Jesús. Vamos a leer entonces Jeremías del 31, del 31 al 34. En la época cuando yo era chico, Fencho Asensio o mi abuelo Miguel decía, abren sus Biblias ¿no es cierto? Ahora podemos hacerlo desde el celular. Traje un par de imágenes que no van a estar, creo, porque no hay internet, para ilustrar un poco el pasaje. Y era... no está en Tato, ¿no? Bueno, era el código de Hammurabi. ¿Ustedes saben lo que es el código de Hammurabi? El código de Hammurabi es una piedra negra de 2 metros en el que estaban escritas leyes en la antigüedad, en Babilonia, hace 1000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? O sea, unos 400 años antes de Jeremías, y estaban en el medio de la ciudad y estaban escritos, ¿de acuerdo? En piedra negra y era la ley, ¿no es cierto? Así que bueno, todas las personas que pasaban por allí sabían que eso regía, ¿no es cierto?, la constitución del país del momento. Esa piedra fue encontrada hace 100 años más o menos y ahora está expuesta en el Museo del Louvre y se puede ver, todo el mundo lo puede ver. Es una piedra magnífica de 2 metros de altura, si quieren lo pueden buscar, Hammurabi, código de Hammurabi. Es una ley escrita en piedra. Vamos a leer el pasaje. Dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad, su maldad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hasta acá el pasaje que vamos a leer. Yo estaba buscando el título para el pasaje y esta reflexión tiene 2 títulos. El primer título se va a llamar Volver al futuro. Todos han visto la película Volver al futuro, ¿no? Es la mejor saga del mundo mundial. A mí, yo la veo un montón de veces, a mí me encanta.
Y esa película, para que no la han visto, en que el doctor Emmett Brown, en realidad Marty McFly, se toma un DeLorean y se va al pasado, a la década del 50, y ahí sucede una serie de situaciones que él tiene que corregir en el tiempo para volver al futuro, a la década del 80. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahora nos vamos a tomar el DeLorean con Emmett Brown y Marty McFly y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Este es un pasaje como bastante claro, ¿no es cierto? Nos queda claro que está hablando del Señor Jesús. Lo leí y digo, ¿qué nos puede decir de nuevo esto hoy? Que seguramente la Biblia tiene cosas para decir, cosas nuevas siempre, pero digo, hemos leído tanto la Biblia y algunos pasajes que a veces nos cuesta encontrarles cosas nuevas. A mí particularmente, ¿no es cierto? Hablo por mí. Quiero remarcar un par de cositas que me llamaron la atención. En el versículo 26 de este mismo capítulo habla de que Jeremías, el Jere, había tenido un sueño. Había tenido un sueño agradable. Aparentemente el sueño empieza en el capítulo 30 y se extiende hasta el 31. ¿De acuerdo? Así que me pareció muy interesante la idea del sueño. Que mi tío Richard, ha escrito un libro muy interesante sobre los sueños. Les recomiendo que si lo pueden leer o buscar una fotocopia respecto a los sueños a lo largo de la Biblia y qué impacto tienen en nosotros hoy. Así que Jeremías, con su sueño, le hace caso al sueño y lo escribe, ¿de acuerdo? No lo deja pasar. Así que ahí tenemos la voz de Dios, el oír y la palabra, la Shema, como hablaban en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y Jeremías la escucha, ¿de acuerdo? Así que acá tenemos algo nuevo, por así decirlo, en algún sentido, no nuevo la idea del sueño, pero rescatar esa idea de que podemos ser comunicados a través de un sueño. El doctor Jorge León, bueno, no sé si es psicólogo o médico, quizás ni lo sepa, en una jornada de reflexión hace muchos años vino a un psicólogo cubano en Argentina y habló de convertir el inconsciente. Convertir el inconsciente. Y el sueño, hay mucho de eso en el sueño, ¿de acuerdo? O sea, no solamente convertirse en el momento de vigilia y aceptar al Señor, ¿no es cierto?, promulgándolo a viva voz, sino también ir introduciéndolo en el inconsciente. Y me parece que mucho de eso había en Jeremías, ¿no es cierto?, la posibilidad de que le hablen sueños. Con Samuel pasó lo mismo, por ejemplo. Así que la voz de Dios está todo el tiempo en el libro y en este pasaje. También me pareció interesante ver qué no dice el pasaje. ¿Qué no dice? Bueno, ¿qué no dice? No dice que la ley se grabará en las sinagogas y las iglesias, por ejemplo. El nuevo pacto no va a ser grabado en instituciones. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, yo traje el ejemplo del Código de Hammurabi, de la ley, que sabemos que la ley del pueblo judío fue grabado en piedra. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que está, a mi entender, diciendo Jeremías, está sacando la ley de la piedra y la está llevando al interior de las personas, a la mente y al corazón. Nosotros hoy en Occidente, en Villa María, en Córdoba, tenemos, cuando hablamos de mente y corazón, tenemos una idea en la cabeza y quizás en la antigüedad no era tal, pero era bastante parecido. Acá en este caso el libro se refiere al interior, al núcleo de la persona. Cuando hablo del corazón es el núcleo de la persona, lo más sagrado de la persona, lo que tenemos adentro. Entonces es como que el nuevo pacto en este texto se haría de afuera hacia adentro, desde las instituciones, por así decirlo, representadas en la piedra, al interior de las personas, de lo visible a lo invisible, y de lo material y algo que no está vivo a lo vivo. ¿De acuerdo? O sea, el nuevo pacto, nosotros sabemos que el nuevo pacto se basa en el amor y no en el cumplimiento solamente de la ley, del contrato. Y evidentemente Dios necesitó, de alguna manera, a través del Señor Jesús, cambiar ese nuevo contrato que nosotros en la antigüedad, ¿no es cierto?, a través del pueblo judío, de los
antepasados no se pudo cumplir. Y es interesante que acá dice también el texto, conoce al Señor, ¿no es cierto? Y esta idea de tener una relación, cuando uno conoce a una persona, ¿no es cierto?, quiere interesarse en la persona, el novio, la novia, un amigo, y saber qué hace, ¿no es cierto?, compartir tiempo en común, crecer en amistad, pasar tiempo juntos. Y esta idea de conoce al Señor, que el texto está claro cuando dice respecto a que todos los que nos serán, hasta el grande, hasta el más pequeño y el más grande, es esta idea de pasar y entablar un contacto con el Señor, con Jesús, con Dios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento todavía no habíamos llegado a Jesús, pero ya lo estaba dando a entender. Y en la Biblia encontramos a través de los Salmos y muchos escritos que la actitud correcta del corazón es el corazón quebrantado, arrepentido, el corazón humilde, ¿de acuerdo? No el corazón soberbio. Así que después de leer este pasaje y hacer esta transpolación y esta transición del Antiguo Testamento, nos volvemos a tomar la nave de Emmett Brown y Marty McFly y volamos al Nuevo Testamento. Yo me pregunto, y me preguntaba todo este tiempo y estos días, sabemos que el pasaje nos habla de Jesús, de su nacimiento, de su muerte, por todos, por cada uno y por cada una de nosotros, por niños, por grandes, por jóvenes, por adultos, por todos, absolutamente todos. Y el posterior llegada del Espíritu Santo en Hechos, ¿no es cierto?, que nos da convicción. Pero me pregunto, ¿cómo lo aplicamos hoy? ¿Cómo entendemos y aplicamos esta nueva ley de la cual habla Jeremías, que nosotros sabemos que habla de Jesús? ¿Qué significa para nosotros este nuevo pacto? A veces, y les soy sincero, siento que nos hemos quedado en el Antiguo Testamento. No siempre, la vida es muy dinámica, somos seres racionales, emocionales, y pasamos por un montón de situaciones. Pero muchas veces siento que nos hemos quedado en el Antiguo Testamento y que a veces tenemos el corazón hecho de piedra. Como si a veces sintiéramos que la gracia de Jesús no llegó. No siempre, no digo que siempre, a veces. Que hemos quedado atrapados y no podemos tomar la nave para ir al Nuevo Testamento. Dice Jesús en el versículo 34, Jeremías en el versículo 34, yo les perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Me pregunto si nosotros también hacemos lo mismo. Me da la sensación que nos cuesta mucho olvidar. A veces me da la sensación que seguimos con corazones rígidos y duros. Lo contrario a un corazón quebrantado y humilde. A veces nos gusta muchísimo encontrar excusas para no amar. Y no es nada raro lo que estoy diciendo, porque a lo largo de la Biblia encontramos un montón de personajes que encuentran excusas para no amar, y Jesús lo señalaba todo el tiempo. ¿Estamos siendo poco misericordiosos con nuestro prójimo? ¿Poco amorosos? ¿Y la gracia del Señor? Porque entre nosotros es fácil amarnos. Pero los que están afuera. Entonces, para refrendar un poco y buscar un texto en el Nuevo Testamento, todos. Algunos saben que a mí me gustan mucho las parábolas. Entonces, en los últimos días, pensando un poco
me fui directamente al libro de Lucas 10, versículos 25 al 37. Y Jesús nos da y nos hace una reseña, como en tantos otros pasajes del Nuevo Testamento, no es el único, por supuesto, sobre el nuevo pacto. Y es la parábola del buen samaritano. Y esta segunda parte de la reflexión le puse lo imposible. Y dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Cuídenmelo, dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Una parábola y un mensaje de Jesús que no me atrevo a decir que es hermoso, que sí lo es, pero es toda una definición para aquellos momentos y para hoy. No quiero hacer una exégesis muy larga sobre el pasaje. Lo dejo como una parábola, como hacía Jesús, para que vaya trabajando adentro de cada uno de nosotros. Simplemente hago 2 o 3 reflexiones al respecto. Jesús cuenta esta parábola a este experto de la ley, que también estaba encontrando excusas para no amar, como muchas veces nos pasa a nosotros semanalmente. Jesús, lejos de darle un discurso, un sermón, le hizo algunas preguntas y le contó una historia. Así que el Salvador del mundo, lejos de venir con espadas, con armas y parándose arriba de, como decía Facu, de lugares importantes, contaba historias. Y si recordamos cómo empieza esta historia, unos versículos más atrás, empiezan a caminar por Samaria para ir a Jerusalén y pasan por un pueblo y el pueblo samaritano los echa a los discípulos, los expulsa. ¿Qué hacen sus discípulos? Los seguidores de Jesús. ¿Se acuerdan qué hacen cuando los echan? ¿Alguien se acuerda? Los hermanos Santiago y Juan, mancitos, los mellizos, hermanos. Dice: Señor, ¿quieren que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Así empieza el camino por Samaria. O sea, un contexto de violencia. Violencia verbal. Como estamos viendo ahora. Piden subir la apuesta los discípulos de Jesús. O sea, ¿quieren que hagamos caer el fuego y destruyamos al pueblo? La violencia solo engendra más violencia. Jesús, ¿qué dice?
Se volvió a ellos y los reprendió. Punto. Hasta ahí imaginemos cómo puede haber sido la respuesta de Jesús a los discípulos que después, a través del Espíritu Santo, llevaron adelante el mensaje del Evangelio. La violencia engendra violencia. El nuevo pacto se basa en el amor a Dios y al prójimo, no en cumplir una ley. Pero la idea de amar al prójimo es amar al diferente, no al igual que nosotros. ¿Cuál es la virtud? Si nosotros no marcamos la diferencia, que decimos somos cristianos, pero lo refrendamos en público, ¿quién lo va a hacer? Sabemos que hay muchas expresiones del amor de Dios afuera que trabajan por su justicia, no somos los únicos, claramente. Pero respecto a nuestra comunidad, ¿quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? En esta historia no puede haber más distancia entre los protagonistas de la historia, entre el sacerdote, el maestro de la ley y el samaritano. El maestro de la ley sabía muy bien que Jesús le puso en el ejemplo a la persona que más distancia había consigo mismo, no una distancia geográfica, una distancia ideológica, una distancia de fe, una distancia en la que no podía haber un recorrido sin que empezaran a dar la vuelta. Lejísimos estaban uno de otro. Y sin embargo Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Estas personas, el levita y el sacerdote, encontraron una excusa bíblica para no amar. Porque si lo tocaban y esta persona estaba muerta, se volvían impuros y tenían que volver a Jerusalén y hacer todo el trabajo nuevo de purificarse. A mí me da la sensación que a veces también nosotros encontramos bíblicamente excusas para no amar. Cada uno sabrá quiénes son nuestros samaritanos. Cada uno sabe quién es el samaritano de cada uno. Lo que sí sé es que estamos llamados a través del Señor Jesús y del Espíritu Santo a ser más misericordiosos con el prójimo, más amorosos entre nosotros, entre los que están y los que no están, y a tratarnos con más dulzura, porque ese es el nuevo pacto, amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta posibilidad de reunirnos y disfrutar de esta reunión. Pedimos que nos acompañes el resto de la semana y, como dijo muy bien Claudio, nos dé sabiduría para tratarnos y ser agentes del reino, a pesar de todos nuestros errores, Señor. Gracias, Padre Celestial, nuevamente por estar acá y estar presentes, estar con nosotros. Amén.